Hola, sí, ahora espero que me escuchéis. ¿Qué tal? Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad que nos ocupa, la unidad 7. ¿De acuerdo? Se me ha ido un momentito, por favor, disculparme. Aquí está. Estábamos con María Teresa Campo, que como digo siempre, pues es la que nos tiene que inspirar para continuar. Es muy sabia ella. No me hagáis mucho caso. Bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación para entrar en el epígrafe 7 dedicado al coste de las fuentes de financiación. Habíamos estado hablando en la parte 1 de la presentación de esta unidad acerca de las diferentes fuentes de financiación y que se clasificaban según una serie de criterios. Esos criterios eran: el primero que vimos, el según el plazo, y por tanto podían ser fuentes de financiación a corto plazo si se devuelven a menos de un año, o a largo plazo si tenemos que devolverlas en más de un periodo, según la procedencia, si proceden del interior de la empresa, como era el caso, por ejemplo, de los beneficios no distribuidos, o lo que se suele conocer como reserva, o si es financiación externa, todos los préstamos y créditos que solicita la empresa. Según la propiedad, clasificábamos las fuentes de financiación en financiación propia o financiación ajena. Y según la manera de obtenerla, pues veíamos lo que se llamaba financiación espontánea, todo lo relacionado con los créditos comerciales que nos ofrecen nuestros proveedores, y financiación negociada cuando se formaliza un contrato por ambas partes y por eso se llama financiación negociada, porque se negocian en principio las condiciones, ¿no? Bien, pues elijamos la fuente de financiación que elijamos, vamos a tener que soportar un coste como empresa. Toda fuente de financiación supone un coste para la empresa. Obviamente ese coste va a variar en función del tipo de fuente de financiación que elijamos. No es lo mismo elegir un renting que financiarme con recursos propios. Depende de la fuente de financiación que elijamos, pues el coste de la misma va a ser uno u otro, y obviamente la empresa debe elegir aquel que le va a suponer un menor coste. Cuando hablamos de coste, debemos distinguir también previamente lo que se denomina coste explícito y coste implícito. Bien, el coste explícito es el que yo sé cuánto es lo que me va a costar. Ejemplo, si yo firmo un leasing al 5% de interés, yo sé que el coste de esa fuente de financiación, que es el leasing, es un 5% de interés, ¿vale? Coste explícito, porque sé cuánto me va a suponer de manera cierta el pago de esa financiación. Sin embargo, hay otras fuentes de financiación, sobre todo en la que se refiere a los recursos propios, que no se sabe exactamente qué coste tiene. Y sin embargo supone un coste para mí. Alguien puede suponer que si la empresa utiliza los beneficios que va generando para seguir invirtiendo en la misma, eso no tiene coste, pero sí tiene un coste. Lo que pasa es que es de difícil cuantificación. Por eso se le denomina coste implícito o coste de oportunidad, porque es el coste que le supondría a la empresa eh, por no emplear esos recursos en el exterior de la misma. Es decir, si yo esa cantidad que he ganado con los beneficios de la empresa los destino invirtiéndolos en un producto financiero, por ejemplo, que me ofrece un 4% de rentabilidad, en lugar de invertirlos ahí en ese producto, los destino para comprar maquinaria nueva, pues ese sería el coste de oportunidad, ese sería el coste implícito de mis recursos propios. Ahí siempre pongo el ejemplo típico de tener pareja. Tengo novio o novia o no lo tengo. eh, Obviamente todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es difícil de cuantificar porque también entra ahí un poco el ámbito subjetivo, ¿vale? Los recursos propios, como estamos hablando, no suponen una obligación de pago para la empresa. La empresa no tiene que devolver esa cantidad a nadie, ¿vale? Pero sí tienen un coste implícito, como acabamos de ver, o coste de oportunidad. Los recursos ajenos sí implican que la empresa tenga que pagar unas cuotas
de capital e intereses al tercero que nos ha prestado la financiación, que suele ser una entidad bancaria, y además tiene un coste explícito porque cuando yo he negociado las condiciones me han puesto sobre el papel qué coste voy a tener que pagar por financiarme de esa manera. Eh, ¿Cuándo utilizo una fuente de financiación u otra? Dependerá de diferentes factores. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una inversión para aumentar el estocaje que yo tengo en el almacén ante una posible subida de los precios que financiar una inversión para comprar una vivienda, ¿vale? También depende del grado de endeudamiento que quiera tener la empresa. Hay empresas que trabajan muy endeudadas y otras, sin embargo, que su política de endeudamiento es no superar, por ejemplo, el 70% de sus recursos propios, ¿no? Pues en base a ese grado de endeudamiento que quiera mantener la empresa, pues utilizarán una fuente de financiación u otra. El coste de la financiación es súper importante. Si estamos en una situación en la que los tipos de interés son muy bajos, eso incita a que se pueda pedir dinero de una forma, entre comillas, más laxa, más sencilla, y por tanto las empresas puedan invertir más, pero obviamente endeudándose. Si los tipos de interés suben, pues el coste de la financiación sube, endeudarse es más caro y por tanto utilizar una fuente de financiación u otra pues va a variar. Como decíamos anteriormente, pues las empresas van a seleccionar siempre aquellas fuentes de financiación que les supongan menos costes porque a la postre va a repercutir en su máximo objetivo, que es incrementar los beneficios. En el epígrafe 8 se trabajan conceptos de ayudas y subvenciones y el crowdfunding, ¿vale? Yo he querido enfocar este epígrafe en la crisis sanitaria que estábamos viviendo, o por lo menos que estábamos viviendo cuando yo realicé esta presentación, y me imagino que en estas fechas que vosotros lo estáis viendo seguiremos prácticamente igual, porque la crisis del COVID-19 obviamente va a desembocar en una crisis económica y en una crisis social. De hecho, sabréis que se ha parado la actividad de las empresas durante un periodo. Muchas empresas todavía ni siquiera se habrán incorporado, habrán comenzado a funcionar, otras lo han hecho de manera paulatina, pero todo esto pues ha suponido un shock para la economía española y europea y vamos, diría que mundial, ¿no? Y eso pues tiene sus repercusiones económicas y sociales. Enfocándome en eso, he hecho una presentación de las ayudas y subvenciones que puede facilitar el Estado a todos los empresarios, ¿no? Estas ayudas y subvenciones existen siempre, no solo en esta situación tan penosa que estamos viviendo hoy día, pero lo he querido enfocar a esta situación, ¿vale? Pero que quede claro que son ayudas y subvenciones que el Estado puede ofrecer a las empresas en cualquier momento, ¿de acuerdo? Partimos de la base de que todas las empresas tienen un serio problema de tesorería a corto plazo. Han dejado de funcionar, no producen, no venden, no generan ingresos. Por tanto, tienen un problema de liquidez, ¿vale? No tienen tesorería. Teniendo en cuenta esto, se habla mucho en estas fechas de subvenciones que tiene que dar el Estado a las empresas y demás. Bien, una subvención supone una entrada de dinero a los recursos propios de la empresa porque el Estado facilita dinero a fondo perdido a las empresas. Obviamente, imagino que cumpliendo una serie de requisitos, ¿vale? Por tanto, como pone aquí, las subvenciones aumentan los recursos propios de las empresas, pero obviamente el dinero no cae del cielo. Si el Estado se lo da a las empresas, el Estado está gastando más, por tanto, aumenta la partida de gasto público del Estado. Claro, aumenta el gasto público del Estado en un país en el que el Estado, como es España, está súper endeudado. De hecho, todo lo que se produce aquí en España, que se representa con un indicador que es el PIB, el Producto Interior Bruto, de todo lo que se produce, España, digamos que lo equivalente a todo lo que se produce, España debe el 95,5% a día de hoy, en esta fecha, ¿vale? Por tanto, si aumento el gasto público,
y yo ya estaba endeudado, el Estado lo que está haciendo es obligarse a pagar más. Si se obliga a pagar más, tendrá que generar más. Una manera de generar dinero el Estado es recaudando impuestos, por tanto tendrá que subir los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Pues lo pagan los españolitos a pie, los ciudadanos y las empresas. Es decir, lo que te doy por aquí vía subvenciones, te lo voy a quitar por allí a través de los impuestos. Por tanto, las subvenciones están muy bien, pero en estas circunstancias quizás no sea lo más conveniente, ¿vale? Hay otra alternativa que también se habla mucho en estas fechas, que es las ayudas a través de las líneas ICO, ¿vale? ICO es las siglas de Instituto de Crédito Oficial. Es un organismo que facilita dinero a los bancos comerciales para que estos a su vez se lo ofrezcan a las empresas y a las familias en condiciones, digamos, laxas, en condiciones de lo que se suelen decir de condiciones de créditos blandos, con bajos tipos de interés, bajas comisiones, etcétera. Pero, ¿qué pasa aquí? Si una empresa no está funcionando, no está generando, ¿quién va a pedir un préstamo que no voy a poder pagar? Si no genero, no puedo pagar, ¿vale? Otra alternativa que se habla ahora es ampliar los plazos de pago. Es decir, no puedo pagar durante estos meses de confinamiento una serie de obligaciones, pues voy a aplazarlas para que dentro de 6 meses, 8 meses, un año, las pague. Pero eso al final es casi pegarle una patada hacia adelante a un problema que tengo ahora y encontrármelo dentro de 5 meses, que no sabemos cómo vamos a estar, ¿vale? Sí, bonificaciones en las cuotas a la seguridad social de los trabajadores o incentivos fiscales, rebajando los impuestos, pues podría ser una solución más factible por parte del Estado a las empresas, ¿vale? Pero que no se nos olvide, como hemos dicho anteriormente, que las pymes, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, que son lo que abunda a nuestro alrededor y es prácticamente todo el tejido productivo de España, y los autónomos no están funcionando y por tanto no están generando liquidez, no están generando ingresos. Y sin embargo, sí están pagando impuestos y costes fijos. Por tanto, la verdad es que la situación es muy complicada y quizás se habla de exoneración de obligaciones, es decir, que perdonarles esas obligaciones durante este periodo, pero en fin, la verdad es que es muy complicado la situación. Otras fórmulas de financiación que irían a parar a los recursos propios de las empresas, que ya vienen funcionando de hace una serie de años para acá, pero quizás todavía para algunas personas resulta novedosa, es lo que se denominan los Business Angels y el crowdfunding. A ver, los Business Angels o ángeles de los negocios, como pudiera ser una traducción literal, aunque no exacta obviamente, son personas que entran en el capital de la empresa, es decir, nuevos socios que se unen a la empresa, pero que además de aportar su dinero, aportan sobre todo experiencia en el sector al que se dedica la empresa. Son personas que tienen muchos contactos que le pueden valer para hacer nuevos negocios a la empresa y además ofrecen un asesoramiento pero que muy profesional. Por tanto, les diferencia bastante con respecto a cualquier otro socio que entrará aportando simplemente capital, ¿vale? El crowdfunding, o también conocido como micromecenazgo, se da sobre todo en lo que se denominan startups, empresas de nueva creación, dedicadas a sectores tecnológicos, aunque hoy día ya tampoco tiene por qué ser en sectores tecnológicos. El crowdfunding es básicamente, hay plataformas en Internet donde el emprendedor expone su idea y entonces hay una serie de personas que de manera libre e independiente, que son los que se conocen como mecenas, aportan las cantidades que ellos consideren oportunas a esa idea de negocio para que surja adelante. Si finalmente se reúne la cantidad necesaria, pues el emprendedor obtiene los recursos necesarios para poder continuar con su actividad y obviamente todas aquellas personas que han aportado las cantidades de dinero correspondientes lo hacen a cambio de una futura rentabilidad o incluso, por ejemplo, se suele dar cuando se organizan eventos musicales por gente que está comenzando en el sector, pues
se aportan las cantidades a cambio de entradas para esos eventos, ¿no? Está muy bien lo del crowdfunding. Y además hay multitud de plataformas que se dedican al crowdfunding en España. Le podéis echar un vistazo si queréis. Entramos ya en el epígrafe 9, el plan de viabilidad. Estamos hablando de hace un tiempo para acá sobre las empresas invierten, por qué invierten, pero realmente no hemos definido lo que es una inversión. Y una inversión se podría definir de una forma muy sencilla como renunciar a algo hoy para obtener algo más en el futuro. Es decir, toda persona que invierte una cantidad en una actividad lo hace con la esperanza de que en el futuro pueda recuperar esa cantidad y además su rentabilidad correspondiente. Es decir, nadie invierte para perder dinero, pero eso no es fácil, porque siempre, siempre lo remarco, que se invierte, se asume riesgo. Y además, si quiero obtener mayor rentabilidad, no me queda más remedio que asumir mayor riesgo y viceversa. Por tanto, el riesgo y la rentabilidad es como en una balanza, hay que irla equilibrando poco a poco porque si quiero ganar más dinero no tengo más remedio que asumir más riesgo, no quiero ganar tanto, pues bueno, asumo menos riesgo porque soy una persona más conservadora, etcétera. Las empresas en qué invierten, pues lo venimos diciendo desde el principio, invierten en su parte que dentro de un balance de situación se denomina en su activo. Pueden invertir en instalaciones nuevas, maquinarias nuevas, edificios nuevos, que sería activo material. También pueden invertir en activos intangibles, como podrían ser, perdón, inmovilizado intangible, antes he dicho activo material, no, inmovilizado material. También podrían invertir en inmovilizado intangible, comprando una marca, una patente. Pueden invertir en mercaderías para tenerlas en el almacén y su posterior venta. También pueden hacer empresas pues, inversiones financieras, comprando productos financieros. O también pueden invertir en sus trabajadores, en lo que se denomina invertir en capital humano. Eso está muy, 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 pero muy bien porque se presupone que si yo invierto formando a mi personal, a largo plazo esa formación que yo le estoy dando a mi personal los va a convertir en trabajadores más eficientes y por tanto mi empresa irá mejor, ¿vale? Porque al ser más eficiente los costes son menores y mi productividad es mayor. Pero claro, yo quiero realizar una inversión como empresario y no sabré si voy a ganar o voy a perder. Es decir, tengo que asumir el riesgo que venimos hablando desde hace un momentito, pero tampoco sé si va a ser viable mi inversión. Es decir, tengo incertidumbre y eso siempre le va a acompañar a lo largo de toda la vida a un empresario. El riesgo y la incertidumbre. Voy a ganar, voy a perder, saldrá bien, será viable el proyecto que yo quiero acometer. Pues para eso se suele hacer lo que se denomina un plan de viabilidad previo a realizar la inversión para por lo menos, aunque el riesgo siempre sigue existiendo y la incertidumbre siempre sigue existiendo porque hay factores externos ajenos a la empresa que no se pueden manejar. Imaginaos ahora esta crisis del COVID, nadie la esperaba. Sí que es verdad que se estaba viendo, que aquí se podían haber puesto medidas preventivas, pero aún así creo que nos habría llevado por delante porque nadie sabe cómo atajarla, ¿no? Pues siempre va a haber factores que tú no puedes manejar porque tú no dominas, pero siempre es conveniente hacer lo que se denomina un plan de viabilidad, que consta de una serie de etapas. En primer lugar, necesito saber un presupuesto de esa inversión que yo quiero hacer, ¿vale? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto necesito invertir? Posteriormente, tengo que analizar, el departamento financiero de la empresa tendrá que analizar si tiene los recursos suficientes para poder acometer esa inversión o necesita financiación, ¿vale? Necesita ayuda de ajenos, de terceros, ¿vale? Y por tanto debería que elegir qué tipo de financiación es la idónea según todos los criterios y condiciones que hemos visto anteriormente. Muy importante tener claro cuáles son mis gastos y mis gastos
están formados por costes fijos y costes variables, como hemos visto también en unidades anteriores. Es decir, los costes totales son la suma de los costes fijos y los costes variables, ¿vale? Y en base a esos costes yo tengo que calcular cuál va a ser mi precio de venta necesario para poder generar ingresos y cuál es la cantidad que como mínimo debo de producir y vender para que al menos mi beneficio sea cero, para no tener pérdidas. Esto representamos con Q asterisco es el punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, que ya estuvimos calculando también en unidades anteriores. Y finalmente, pues podremos calcular ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad, que nos indicarán si realmente el proyecto pues, ha sido lo rentable que esperábamos o no. Puntualizaciones acerca de un plan de viabilidad, pues muy recomendable comparar presupuestos, ¿vale? No conformarnos solo con uno, sino al menos dos y ver si hay alguna diferencia entre ellos. No endeudarse en exceso, esto siempre se suele decir, pero la verdad es que es así, no se puede endeudar en exceso porque al final se convierten en costes fijos para una empresa y los costes fijos ya sabéis que son muy difíciles de levantar y sobre todo no empezar la casa por el tejado, como diría Fito y Fitipaldi. Aquí pongo yo la foto de este grupo de música. La casa por el tejado no se puede empezar. Lo único cierto para un empresario son los gastos. Los ingresos siempre son previsibles, pero no son ciertos, ¿vale? Los gastos sí son ciertos. Yo tengo este coste, este otro coste, este otro coste, este otro coste, pero los ingresos son imprevisibles, no son ciertos, porque hay multitud de factores que pueden hacer que mis ingresos previstos después no coincidan con lo que yo había planificado en un principio, ¿vale? Tomamos aire porque la unidad termina, ¿vale? Son muchas cositas, muchos conceptos. Eh, Hasta aquí llega la unidad 7. Como sabéis, pues espero que os haya resultado útil este vídeo que he grabado junto con el anterior. Con cualquier duda, sugerencia, me la podéis hacer por correo electrónico. Y nada más. Me despido aquí de vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.